Nos pongamos de pie para leer la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 1 vamos a leer el día de hoy el versículo 2. No sé si ustedes vieron el flyer que puso el pastor, si se vieron el nombre del tema de esta enseñanza, y quiero decirles que lo hice con toda la intención. Amén. Porque entre el libro de Hechos y nosotros, no es que hubo una pausa y aparecimos nosotros, ¿verdad? Sino que han habido 2000 años de historia que no podemos ignorar. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Padre, en esta mañana yo vengo hoy delante de ti en el nombre de Jesús, pidiéndole que su Espíritu Santo, Señor, me ayude a poder explicar este tema, Señor amado, con toda la reverencia, con toda la profundidad y con todo el temor que merece ser explicado, Dios. Padre, este pueblo no me ha venido a escuchar a mí, ha venido a escuchar tu voz, Señor, y yo te pido que hables a través de mí, Señor. Que el Espíritu Santo haga eficaz la predicación en los corazones y en las mentes de mis hermanos que en esta mañana, Señor, se han reunido con ese propósito. Yo te pido que los capacites para que puedan escuchar, para que puedan entender y para que puedan aprender y para que aprendiendo, Señor, podamos llegar a la unidad, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Señor, yo a ti te doy toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor. Ayúdame en mi debilidad para que se haga patente el poder de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta mañana quiero hablar del tema. El pastor solo puso la parte polémica, ¿verdad? Después voy a platicar con el pastor. El tema de esta mañana es universal y local. Una iglesia santa, católica y apostólica, pero no romana. Amén. ¿Verdad? Ahí sí se oye diferente. Y en el pasaje que nosotros estábamos leyendo, hermanos, podemos encontrar rápidamente que la iglesia tiene una parte universal y una parte local. Porque cuando Pablo escribe esta carta se la dirige a una iglesia en específico. ¿Cuál es la iglesia a la que Pablo escribe en el versículo que acabamos de leer? Corinto. Sin embargo, dice que también esta carta debe llegar a todos los que son santificados en Cristo Jesús, a los que son llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí ya estamos hablando de no algo geográfico o algo local, sino de algo universal. ¿Y por qué es necesario estudiar este tema en esta mañana, siendo parte de nuestra serie de eclesiología? Bueno, pues nos conviene aprender sobre la naturaleza, el propósito y el alcance de la iglesia en sus dos niveles, universal y local. Pero ustedes me podrán preguntar, ¿por qué nos conviene hacer esto? O sea, ¿por qué es importante que nosotros entendamos y comprendamos todo lo que la iglesia es en los títulos que yo acabo de mencionar en el tema? Bueno, quiero apoyarme para responderles con las palabras del predicador inglés Charles Spurgeon, cuando él dice acerca de la iglesia lo siguiente: la iglesia es el lugar más preciado de la tierra. Y estas cortas palabras captan de una manera adecuada una perspectiva clara acerca de lo que es la iglesia. Pues para todos los que conocen y aman al Señor Jesucristo, ¿cuántos conocen a Cristo? ¿Cuántos lo aman? Bueno, entonces esto es para ustedes.
para los que conocen y aman al Señor Jesucristo, ningún lugar en el mundo debería ser más dulce ni más apreciado que la iglesia. Amén. ¿Y por qué? Porque la iglesia es preciosa por muchas razones, pero principalmente porque el Señor Jesús murió por ella. Efesios 5:25 dice que el Señor entregó su vida por su iglesia. Y porque Cristo la ama, debería ser valorada por todos aquellos que le pertenecen a Él, como sigue explicando Spurgeon. Nada en el mundo es más amado por el corazón de Dios que su iglesia. Por tanto, siendo suyos, pertenezcamos a ella, para que por nuestras oraciones, por nuestras ofrendas y por nuestras labores podamos sustentarla y fortalecerla. Si aquellos que son de Cristo se abstuvieran de contarse entre su pueblo aún por una sola generación, dice Spurgeon, no habría ninguna iglesia visible, ni se mantendrían las ordenanzas que el Señor instituyó, y me temo, dice, que habría muy poca predicación del Evangelio. Teniendo presente esto que les acabo de decir, es necesario que tengamos también en cuenta algunas generalidades, tanto a manera de recordatorio como para que todos los que están acá podamos entender todo lo que se ha venido hablando y por qué necesitamos estudiar este tema. Lo primero es que yo les hago la siguiente pregunta: ¿qué o quién es la roca sobre la que se funda la iglesia? ¿Ustedes han escuchado alguna vez a un católico romano decir que Pedro es la roca de la iglesia? ¿Verdad? Los católicos dicen eso, pero la Biblia nos dice una cosa totalmente distinta, y quiero que vayamos rápidamente a Mateo capítulo 16, el versículo 13 al 18, para que hagamos rápidamente una breve exégesis del pasaje y podamos comprender a qué se refiere este versículo acerca de quién es la roca sobre la que se funda la iglesia. Dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. A simple vista pareciera ser que el Señor en todo momento se está dirigiendo a Pedro. Pero cuando nosotros nos vamos al idioma original, vamos a ver que hay una distinción entre el nombre Pedro y entre la palabra roca. Porque en cierta forma nosotros podemos responder a la objeción presentada por los católicos sobre que la roca es Pedro, afirmando no solo a través de este pasaje, sino a través de otros, que la roca del fundamento sobre el que se edifica la iglesia es Cristo mismo. Pero también en su defecto, la propia confesión de Pedro sobre Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque para ser parte de la iglesia tenemos que confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No vale compensar en Jesús como un buen maestro. No vale compensar de Jesús que era un profeta. No vale pensar con Jesús que era un simple rabino judío. Si nosotros no creemos que Él es el Mesías que había de venir para salvarnos de nuestros pecados, y si no confesamos que Él no solamente era hombre, sino que Él también es Dios viviente, el Hijo de Dios, no somos parte de la iglesia. Y hoy en día la divinidad de Cristo está siendo nuevamente atacada.
Hoy en día la persona de Cristo está bajo ataque y es nuestro deber, y lo vamos a ver más adelante, como parte de la iglesia, seguir confesando esta verdad fundamental. Porque si esta verdad no prevalece en una congregación, inmediatamente esa congregación se convierte en una sinagoga de Satanás y ya no es parte de la iglesia. ¿O no se acuerdan que en Apocalipsis a una de las iglesias el Señor le dice: y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar? ¿Verdad? Porque las iglesias locales pueden dejar de ser parte de la iglesia universal de Cristo. Dios puede desechar iglesias enteras, denominaciones enteras, si no permanecen en la verdad. Y lo podemos ver ahorita en Europa, ¿no? La iglesia anglicana ordenando ministros homosexuales, la iglesia luterana haciendo lo mismo, la iglesia metodista haciendo lo mismo. ¿Y qué son esas iglesias? Sinagoga de Satanás, porque no han permanecido en la verdad de la palabra de Dios. Y podemos confirmarlo cuando Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, el versículo 11, que ninguno puede tener otro fundamento sino aquel que ha sido puesto, que es Jesucristo mismo. O como dirá también el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, unos 30 años después de esta confesión que aparece en Mateo, en 1 de Pedro capítulo 2, el versículo 4 al 6, dice: y vosotros como piedra viva, acercaos a aquel que es la piedra fundamental, el cimiento sobre el que se edifica un templo santo para el Señor, como está escrito: he aquí yo pongo en Sión la piedra principal del ángulo, la cual desecharon los edificadores, porque ciertamente para ustedes que creen en Él, Él es escogida y preciosa, y todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Pero para aquellos que no creen, dice el apóstol Pedro, será una roca de tropiezo y una piedra que hace caer. Porque no hay algo más divisivo en el mundo que Cristo, ¿sí o no? Todos tienen una opinión de Jesús, pero aquí solo hay dos alternativas: o creemos que lo que Jesús decía de sí mismo era la verdad, o no creemos en eso. Solamente existen esas dos posturas. Lo demás son filosofías y palabras maquilladas. Lo segundo que tenemos que tener presente es que la asamblea, o como explicaba el pastor, la eclesia de Dios es suya. Le pertenece a Cristo, como se lee en Hechos 20:28, donde el apóstol Pablo dice que la iglesia Él la compró con su propia sangre. La iglesia, para ser iglesia, tuvo un costo para su fundación, que fue la sangre de Cristo. Porque es Cristo mismo el que funda de nuevo la ciudad de Dios, restaurando sus ruinas y construyéndola de nuevo, como concuerda el profeta Amós en el capítulo 9, el versículo 11, y encuentra su cumplimiento según las palabras de Santiago, el hermano del Señor, en el concilio de Jerusalén en Hechos 15:17. Pablo también enseña que la iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. En Efesios 2:20 dice que la iglesia está establecida sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas anunciaron del Cristo que había de venir. Y los profetas nos explicaron esa revelación. ¿Y dónde nosotros encontramos ese fundamento? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, al que nosotros llamamos Biblia. No hay más profetas ni más apóstoles en el sentido en el que se manifestaron los que escribieron acerca del Señor, pero podemos decir que hasta el día de hoy los profetas y los apóstoles siguen presentes en la iglesia porque están aquí. Otros podrán denominarse apóstoles, otros podrán denominarse profetas, pero ninguno tiene la autoridad que tenían los que ya escribieron en este libro. ¿Y por qué? Porque fue a ellos a quienes el misterio de Cristo ha sido revelado en el Evangelio, como dice Romanos 15, 26, 25 y 26. Solamente estoy citando para aprovechar el tiempo.
16, 25 y 26. Y esto concuerda, hermanos, con lo que podremos catalogar como una pregunta. ¿Qué es lo que hace a la iglesia ser la iglesia? Diría el reformador Martín Lutero, siglos atrás en la Confesión de Augsburgo, en su artículo 7, lo siguiente: la iglesia es la congregación de los santos en el cual el evangelio es correctamente enseñado. Eso es la iglesia. Para que no estemos pensando, bueno, la iglesia, ¿y qué es la iglesia? Esto es la iglesia, donde se predica el evangelio de Cristo correctamente y donde se congregan los que son de Cristo para escuchar este evangelio. Ahí está la iglesia del Señor. Muchos se nos ha dicho que nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado alguna vez que dicen, no, es que yo soy la iglesia? No, tú eres una parte. Porque cuando el pueblo se reúne, conforman la iglesia. Pues yo no sabía que una mano era todo el cuerpo, o el pie era todo el cuerpo, no, sino que todos los miembros unidos a la cabeza forman el cuerpo, hermano. Un cuerpo sin cabeza, ¿qué puede hacer? Un cuerpo sin manos o sin pies, ¿qué puede hacer? Un cuerpo sin corazón, sin pulmones, sin estómago, sin riñones. ¿Se da cuenta? Entonces dejemos de pensar que la iglesia es algo individual. No, la iglesia es un organismo vivo que vive en comunidad. Pero también la iglesia tiene una parte institucional. Pero no nos adelantemos. Pues habiendo abordado estas generalidades y leído la frase de Lutero, debemos proceder a abordar el primer punto de este estudio. Lo primero, ¿la iglesia es universal o local? ¿Por qué decimos que la iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica? Bueno, leamos nuevamente el versículo con el que iniciamos el mensaje. Pablo escribe a los Corintios y le dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pues algo que debo dejar en claro antes de avanzar es que no hay 2 o 3 iglesias. Porque nosotros, decía el pastor, ¿cómo nos llamamos? ¿Qué dice aquí? Iglesia Estrella de Belén. Pero allá en San Juan está la iglesia Betel. Y en Guadalupe está la iglesia Getsemaní. Y todas se llaman iglesia. Y es por eso que después los católicos nos dicen: ustedes son un montón de iglesias, dice. Un montón de denominaciones, un montón de sectas. Pero no, hermanos. Ya lo vamos a ver. No hay 2 o 3 iglesias. Los textos que leímos, o el texto que acabamos de leer, dice categóricamente que hay una sola iglesia. Si no me cree, vayamos a Efesios. La hermana María lo leía en la lectura. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Habla en plural porque está hablando a todos los miembros de la iglesia de Éfeso. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y qué dice el verso 4? Un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuántas iglesias hay? Una. ¿A cuántas iglesias le escribió Pablo en el Nuevo Testamento? ¿A cuántas congregaciones? Para no usar el término iglesia. A muchas. A los corintios, a los éfesos. Pero ¿qué le dice a los éfesos? Una sola iglesia, un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Y tenemos que guardar esta unidad. Ahora, la unidad
bíblica no es uniformidad. En cada congregación usted va a encontrar formas de organizar el culto, y ya lo vamos a ver más adelante, formas de organizarse distintas. Sin embargo, todas tenemos que mantener el mismo fundamento, la misma fe. Así que por muy orgullosos que seamos de ser pentecostales, ¿cuántos son pentecostales? Se fueron los pentecostales, pues. Y por muy orgullosos que nos sintamos de ser Asamblea de Dios, aquel que se siente orgulloso, tengo que decirle que no, esta denominación no es la única iglesia, sino que es una de las muchas expresiones que hay dentro del cristianismo. Ni tampoco debemos de ver esto que estoy diciendo en el sentido católico romano, aunque esto pretendo analizarlo un poco después. Pues quiero primeramente definir qué significa el término católico, que suele aparecer en los antiguos credos. Y también qué significa iglesia cuando hablo de que es iglesia local. Y cómo esta puede ser ambas a la vez. Yo les hacía la pregunta, ¿universal o local? Bueno, ¿qué significa la palabra católica o universal? Porque a muchos como que les chirría escuchar el término católico. Bueno, la iglesia universal o católica es simplemente el conjunto total del pueblo de Dios en todos los tiempos, compuesta por todos los elegidos de Dios, reunidos bajo el señorío de Cristo, que existe tanto en un sentido invisible como lo es la totalidad de los creyentes o los elegidos de Dios, como visible entre aquellos que estamos en esta mañana profesando la fe y la obediencia a Cristo. Eso es universal. Ahora, ¿eso tiene parecido a lo que la Iglesia Católica Romana enseña? No. Porque la Iglesia Católica Romana enseña que la Iglesia es una, sí, universal, sí, pero que está sujeta al Papa y a las tradiciones. ¿Sí o no? A ver, ahora me van a decir que no hay aquí ninguno que fue católico antes. ¿O es que cuando eran católicos ni siquiera conocían lo que creía su iglesia? Porque de hecho, para ser católico romano tenés que sujetarte al Papa. Si no se sujeta al Papa y a lo que el Papa dice, no es católico, aunque vaya a presionarse a misa. Así sencillo. Y en esta definición nosotros encontramos rápidamente tres cosas que la definen. Lo primero es la universalidad. Dice que abarca a todos los creyentes de todos los tiempos y edades. Por eso le dije que entre el capítulo 28 de Hechos y nosotros hay 2000 años de historia que no podemos negar. No es que se cerró el canon bíblico y ¡pum! Nos saltamos hasta que aparecimos nosotros. No, hermano. Solamente Asamblea de Dios tiene ¿cuánto? 110 años de existencia aproximadamente. Ahora, ¿hace cuánto ocurrió la reforma? Hace más de 500 años. Entonces, la iglesia está compuesta por todos los creyentes que han creído en todas las épocas, en todas las edades, y los que seguirán creyendo. Esa es la universalidad de la iglesia, y en ese sentido nosotros podemos decir que somos verdaderamente católicos. ¿Amén? ¿O no amén? Si tiene un problema con eso, hablamos después. Otra característica que define a la iglesia como universal es la elección divina. Pues la membresía de la iglesia está determinada por aquellos que han sido elegidos por Dios. Y esto tiene que ver con su doble aspecto. La iglesia es tanto visible entre aquellos que profesan a Cristo e invisible, los que en verdad son de Cristo. ¿Cuántos discípulos tenía el Señor? ¿Cuántos apóstoles? 12, ¿verdad? Al comienzo. ¿Pero qué dijo de Judas? Pero uno de ellos es diablo. Es decir, que hay personas que entre nosotros, al igual que nosotros, profesan a Cristo. Se han bautizado, son líderes, son diáconos, son ministros, pero solamente profesan nominalmente a Jesús. Por eso dice Mateo 7:21, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Y no todos entrarán al reino de los cielos.
Nuestra confianza está en que seamos parte de la Iglesia Universal de Cristo. Como dice Mateo 16:18, Efesios 1:22, Colosenses 1:18, Hechos 11:26, Hebreos 12:23. Pero Dios ha prometido que su iglesia nunca va a caer, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 16:18? Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Así que, aunque miremos a denominaciones enteras apostatar, tengamos confianza en que Dios preservará a los suyos hasta el final. Ahora, ¿cómo podemos definir a la iglesia local? ¿Por qué decimos que la iglesia es local? Bueno, la iglesia es local porque es una congregación visible de creyentes llamados por Cristo que profesan el Evangelio, se organizan voluntariamente en comunidad y viven bajo su autoridad para la adoración, edificación, disciplina y cumplimiento de la misión. Si no, leamos rápidamente Hechos 9:31. Hechos 9:31 dice lo siguiente: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Iglesias en lugares específicos. Esas son las congregaciones locales. Estrella de Belén es una iglesia local, porque está ubicada en la ciudad de León, en el reparto José Benito, ¿verdad? Nos podemos encontrar en un punto geográfico específico. ¿Y qué decimos, pues, con el término una iglesia santa, católica y apostólica? Creo que ya con lo que he venido definiendo nos va quedando claro qué significa esto. Aunque estos términos se han dejado en desuso dentro de las iglesias evangélicas contemporáneas, sobre todo por esa aparente asociación con la iglesia católica romana, los credos, hermanos, son documentos que resumen y condensan de forma clara y sencilla lo que nosotros conocemos como el símbolo de fe. Y aunque esto podría darnos para un tema, hablar de los credos, lo que quiero decir es que incluso nosotros hoy tenemos algo llamado doctrinas fundamentales, ¿sí o no? El pastor hace un tiempo atrás dio una enseñanza sobre las doctrinas fundamentales de la Asamblea de Dios. Entonces nosotros también tenemos documentos en los que definimos lo que nosotros creemos a la luz de la Biblia y lo que nosotros consideramos como las doctrinas correctas. Pues no todas las denominaciones tienen ese tipo de documentos. Sin embargo, en los primeros siglos del cristianismo ocurrieron concilios ecuménicos o universales en los que las distintas iglesias de todo el mundo romano, porque ese era el mundo conocido, se reunieron para definir aspectos centrales que hoy nosotros también creemos, como son la Trinidad, la Cristología y por ende también la eclesiología. Y estas doctrinas fundamentales sirven para delimitar quiénes están en comunión y quiénes están fuera de la comunión de la iglesia. Y esta es una parte de la iglesia como institución. Los credos como el de los apóstoles, el credo niceno-constantinopolitano. Ahora, yo estoy diciendo todo esto porque yo quiero que ustedes sean curiosos y vayan a investigar, para que conozcan la historia. Amén. ¿Cuántos se han leído alguna vez, no levante la mano, historia del cristianismo? ¿O han escuchado o se han puesto algún video sobre la historia del cristianismo? ¿O solo nos hemos quedado con Hechos de los Apóstoles? ¿Cuántos saben de que durante los siglos 2 y 3 hasta el cuarto hubieron persecuciones contra la iglesia cristiana por parte del Imperio Romano? ¿Cuántos han escuchado de las misiones, ¿no? a la India, las misiones modernas del siglo XVIII, siglo XIX? ¿Cuántos conocen a Martín Lutero? Levanten la mano, ¿cuántos han oído de Martín Lutero? ¿Y cuántos conocen a los otros reformadores? Porque no solo fue Martín Lutero. La obra de la reforma no fue la obra de un solo hombre. Hay otros más. ¿Se da cuenta por qué es importante conocer la historia?
¿Cuántos sabían ustedes que los testigos de Jehová son arrianos? Y ustedes me van a decir, hermano, ¿y qué es eso? Es un plato de comida, ¿no? Los arrianos creen que hubo un tiempo en que el Hijo no era. Y que es una de las criaturas, la primera creación de Dios, una criatura exaltada y glorificada, y por quien Dios creó el universo, pero una criatura al fin y al cabo. Nosotros creemos que Jesucristo era una criatura, ¿no? Creemos que Él es el creador. Entonces, cuando usted habla con un testigo de Jehová, ¿qué te dice? No, Jesús es un Dios menor, sujetado a Jehová. ¿Sí o no? Es lo mismo. Ustedes sabían que existía un grupo llamado los macedonios que negaban la divinidad y la personalidad del Espíritu Santo. Y decían, no, es que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios. Bueno, eso fue en el siglo V. Hoy los testigos de Jehová enseñan lo mismo. ¿Se da cuenta por qué es necesario conocer la historia? Porque eso nos permite dilucidar los engaños. El diablo no usa nuevas mentiras. El diablo no necesita inventarse nuevas historias, porque sabe que los seres humanos somos olvidadizos y no aprendemos de los errores pasados. Y por eso es que viene nuevamente cada cierto tiempo. Claro, comienza a disfrazar las mentiras con otro baño, le da otra cara, pero son las mismas. Y por eso tenemos que afirmar nuestra fe. Porque estos credos definidos en el concilio de Nicea en el 325 y en el primer concilio de Constantinopla en el 381 después de Cristo, declaran inequívocamente que la iglesia es una, es santa, católica y apostólica. Y aunque estos títulos los hemos asociado con lo que yo llamo el papismo romano, porque no puedo llamarlo iglesia católica, porque no lo son, lo cierto es que ni a ellos ni a ninguna secta pertenecen estos títulos o nombres que solamente se le dan a la iglesia de Jesucristo. Y para explicarles, les quiero leer estos párrafos que anoté para compartírselos. Pese a la gran diversidad aparente de denominaciones, debemos de recordar que la iglesia de Cristo es una. ¿Cuántos dioses adoramos nosotros? Uno, ¿verdad? Y en ese Dios hay 3 personas divinas. Pero ¿qué dicen los mormones? Que nosotros adoramos a 3 dioses, ¿verdad? Pero no es cierto. Nosotros creemos que hay un solo Dios. Lo leíamos, Pablo lo dice, un solo Señor, un Dios y Padre. Bueno, entonces de la misma manera hay una sola iglesia. Cuando el Señor, cuando Adán habla del matrimonio, ¿verdad? En Génesis capítulo 1, capítulo 1, ¿qué es lo que dice? Y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y juntos serán una sola carne. Pero siguen siendo 2 individuos, pero ante Dios son uno. Entonces, hay muchas denominaciones, ¿sí o no? Hay bautistas, presbiterianos, reformados, anglicanos, pentecostales unidos. Bueno, solo entre las denominaciones pentecostales hay un montón. Pero todas las que permanecen en la verdad de Cristo son una sola iglesia, como decía al comienzo. Pues no es cualquiera que usa la Biblia o toma el nombre de Cristo es parte de esta única iglesia, pues no radica en instituciones humanas, aunque tiene su parte de ello en su estructura visible, sino en su fundamento teológico. Efesios 4, versículos 4 y 5 dice que hay un solo pueblo de Dios. Y esta unidad solo se manifiesta donde se confiesa que Jesús es el Señor. 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Primera de Corintios capítulo 12, verso 3. Dice lo siguiente: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Y qué dice el versículo 4? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Cuántos han escuchado hablar de los solo Jesús? ¿Sí o no, verdad? Los que bautizan en el nombre de Jesús nada más. Pues esa enseñanza herética no es nueva. Ya en el siglo II, en el siglo III, siglo IV, surgieron movimientos. Principalmente hubo uno de un monje llamado Sabelio. Y por eso esa herejía se le conoce como sabelianismo. O también el modalismo. Porque ellos enseñan que hay un único Dios, en el que hay una única persona, y que ese Dios de vez en cuando se presenta como Padre, se presenta como Hijo o se presenta como Espíritu Santo, pero sigue siendo un solo Dios y una sola persona divina. Pues nosotros tenemos grupos evangélicos que enseñan esa herejía, los apostólicos principalmente. La Iglesia Pentecostal Unida enseña esa herejía. ¿Y nosotros qué somos? Trinitarios, ¿no? Creemos en un solo Dios en el que subsisten tres personas. Por tanto, esas iglesias, aunque se llaman evangélicas, aunque hablan en lenguas que yo no sé qué lenguas serán, a la luz de la Biblia no están en la comunión del cuerpo de Cristo. Amén. Aunque históricamente y por las necesidades geográficas los creyentes se han organizado en diversas congregaciones locales, como leíamos en 1 Corintios 1:2 y en Apocalipsis 1:12, cuando el Señor le dice a Juan: escribe a las 7 iglesias que están en Asia Menor, a Éfeso, Esmirna, y bueno, ustedes las conocen. Esta es la unidad por la que Cristo oró en Juan 17:21. ¿Qué dijo Jesús en Juan 17:21? Señor, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Pero esta unidad en esta época solo se manifiesta parcialmente. Pero esta promesa alcanzará su plenitud cuando el Señor regrese y se presente a sí mismo una iglesia santificada. Apocalipsis 19, 7 y 8. Perfectamente unida en una comunión eterna. Y la iglesia es apostólica porque se sostiene en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42 dice lo siguiente, se lo leo rápidamente. Dice, versículos 41 y 42, así que los que recibieron su palabra, la predicación de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos responder a las objeciones de la iglesia romana? Bueno, me propongo hacer esto rápidamente. La iglesia de Roma, cuando habla de la sucesión apostólica o que la iglesia es apostólica, ellos hacen lo que se conoce como la sucesión de obispos. Ellos, según, tienen una lista de todos los papas, desde Pedro hasta León XIV. Y ellos te dicen de que esa sucesión ininterrumpida de papas, de obispos, es una señal de que la iglesia católica romana es la única iglesia de Cristo. Pero aquí nosotros tenemos un problema. En primer lugar, a la luz de la historia, hasta por lo menos el siglo III no se conoce en la iglesia romana de un obispado unificado, sino que se piensa que antes del siglo III había un conjunto de obispos. O sea, no era un único pastor, sino que eran varios. El segundo problema es que esa lista solamente habla de la iglesia romana, si es que esa lista es verdadera, pero ¿y de todas las demás congregaciones, de todas las demás iglesias? ¿Cómo podríamos nosotros estar seguros que realmente el Espíritu Santo lo ungía si cuando nosotros leemos la historia de algunos papas eran más pecadores que el diablo? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo se va a derramar sobre fornicarios, sobre mentirosos, sobre ladrones, sobre avariciosos? No. Entonces, ¿qué es
sucesión apostólica? ¿Qué es la doctrina que afirma que la iglesia es apostólica? Bueno, no se trata de una sucesión de obispos, sino que se trata de la preservación pura de la doctrina apostólica y de sus tradiciones contenidas en las Escrituras. Leamos dos versículos que me van a servir para afirmar este punto. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2. Y después vamos a leer Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 y 19. Deuteronomio 4:2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Quién está hablando ahí? Moisés. No le van a añadir a la ley que le he enseñado, ni le van a quitar. Simplemente van a guardar la fe, las leyes tal y como yo se las he enseñado. Ni más ni menos. Ahora Apocalipsis 22, 18 y 19 van a ver que es la misma idea. Apocalipsis 22, versos 18 y 19. Dice, ¿quién escribe el Apocalipsis? Juan. ¿Y Juan qué era? Un apóstol de Jesucristo. Tiene la autoridad del Señor para declarar estas mismas palabras. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Yo pregunto, ¿la iglesia romana ha añadido dogmas y doctrinas que no se sustentan a la luz de la Biblia? ¿Conocen alguna? La misa, el purgatorio y muchas otras más. Pero nosotros como iglesia evangélica hemos llegado a añadir en algún momento algo que está fuera de la Biblia, para que nosotros también reflexionemos, ¿verdad? No solo le tiremos garrote a los católicos que ni pueden defenderse. ¿O hay algún católico aquí? ¿Verdad? Entonces Juan dice que no podemos añadirle ni quitarle la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Preservar lo que se nos ha enseñado. ¿O no dijo eso Jesucristo cuando nos dio la gran comisión? Vayan a las naciones y prediquen, ¿verdad? Y hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Nosotros no vamos a enseñar doctrinas de hombres, ni vamos a ser prosélitos, ni vamos a ser partidarios de una o de otra. No, nosotros tenemos que ser discípulos de Jesucristo y enseñar únicamente lo que Jesucristo enseña en su palabra. Y si hacemos esto con fidelidad, nosotros somos la Iglesia Católica. Por tanto, el término católico no es exclusivo de una sola denominación, pues como diría Ignacio de Antioquía, que fue uno de los padres apostólicos, es decir, un escritor del siglo II, dicho sea de paso, era obispo de Antioquía y no estaba sujeto a la autoridad del Papa de Roma. Le escribe una carta a la iglesia de Esmirna, donde dice lo siguiente en el párrafo 8. Donde está Jesucristo, allí está la iglesia, santo Dios. Donde está Jesucristo, ahí está la iglesia católica. ¿Por qué es católica? Ya lo dijimos, porque todos los creyentes que creen, que invocan el nombre de Jesús y guardan las mismas doctrinas y palabras, son parte del cuerpo de Cristo. No hay nada más aquí. Y como dijo Lutero, repitiendo la frase, la iglesia es la congregación de los santos en el cual el evangelio es correctamente enseñado, por lo cual aquí tiene sentido lo que Cipriano, un obispo de la iglesia en Cartago, otra vez no sujeto a la iglesia de Roma, dijo en su libro acerca de la unidad de la iglesia, allá por el año 251, la iglesia es una sola
extendida en muchos miembros, pero fundada en la unidad. Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Han escuchado ustedes alguna vez a algún papa decir esta misma frase? Extra iglesia, nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Pero qué significa esto? De ahí que se diga, el que no permanece en la iglesia de Cristo, es decir, en la verdad revelada por Él, no posee la vida eterna. No se está refiriendo a una institución en específico, se está refiriendo a una verdad creída. Y por eso decimos que la iglesia es un organismo vivo y una institución santa. Primera de Corintios 12. Queremos que sea la palabra de Dios la que nos enseñe. Versículos 7 al 12. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro por el mismo Espíritu, ¿qué dice? Palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Tenemos que entender que dentro de la iglesia de Cristo, todos somos miembros. Amén. ¿Cuántos son miembros del cuerpo de Cristo? Amén. Dios te ha dado dones para que los uses en la iglesia, no para que nos jactemos. No es que aquí es que yo soy el que tengo el don de sanidad y yo solamente oro por los enfermos y solo cuando yo oro se sanan. No. Es para que nos ministremos los unos a los otros. ¿O es que el corazón bombea solo para sí mismo? No. Si el corazón condenado se para, ¿no? Quedamos tiesos todos, ¿verdad? Y si el cerebro falla, falla todo el cuerpo. Entonces, sirvámonos los unos a los otros. Claro, cada quien tiene talentos diferentes, unos más visibles que otros, pero todos somos importantes. Como dirá Pablo en este mismo capítulo, incluso los miembros que aparentemente son más deshonrosos son cubiertos y tratados con mayor honra que aquellos miembros que no necesitan cubrirse. ¿Sí o no? Sí, porque todos estamos vestidos. Aquí no hay ninguno que ande desnudo. ¿Por qué? Porque usted se cubre para andar en dignidad, ¿sí o no? Pero no por eso dejan de ser importantes esos miembros que están ocultos. Todos somos funcionales en la obra del Señor. Y dentro del Nuevo Testamento se usan muchas analogías para describir la relación de Dios con su pueblo. Pero solamente quiero mencionar dos. Lo primero, Cristo como la cabeza y nosotros como su cuerpo. Y Cristo como el pastor y nosotros su rebaño. La iglesia es pues el organismo vivo creado por Dios. Y estas dos metáforas que acabo de emplear enfatizan la unión espiritual que existe entre Cristo y los suyos, como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las Escrituras hablan de que los creyentes están en Cristo y Él en ellos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O como dice Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Estamos unidos a Cristo y Cristo está unido a nosotros. Más que estar sencillamente Cristo con su iglesia, el Señor está en su iglesia y ella está en Él. La iglesia es un todo orgánico.
es la manifestación viva de Jesucristo que late con la vida eterna de Dios. Nuestra unión con Cristo es ante todo representativa, pues es Cristo quien es la cabeza y el Señor de la iglesia. No es el Papa, no es un obispo, no es un pastor, es Cristo, la cabeza de la iglesia, la cabeza de esta nueva humanidad creada en Él, porque Él es el segundo Adán, como dice Romanos 5, 19 y 20. Él es la fuente de unidad y de crecimiento. Efesios 4, 15 y 16. Dice lo siguiente, Efesios 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero ahora, ¿por qué digo que la iglesia es una institución santa? Bueno, porque la iglesia local necesita necesariamente de una estructura para funcionar. La iglesia como institución es la comunidad visible, organizada bajo la autoridad de Cristo, con un orden establecido, con oficiales designados. En las iglesias locales deben haber pastores, diáconos y líderes de ministerio, y deben de existir normas para su gobierno, disciplina, edificación y culto. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos un reglamento de normas? Yo creo que ninguno de nosotros lo hemos leído en nuestras vidas, ¿verdad? Pero existe. Así como las leyes de la Constitución de la República existen, aunque nosotros no las conozcamos. Así como las leyes de tránsito existen, aunque nosotros nos las saltamos, porque no nos las conocemos. Bueno, yo nunca me he leído las leyes de tránsito, ¿verdad? Yo solo me fijo cuando veo al policía, reduzco la velocidad. Pero existe, para que haya orden. ¿Qué dice 1 Corintios? Nuestro Dios es un Dios de orden. ¿O nos gusta hacer el desorden a nosotros? La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. La iglesia está llamada a defender la fe. Por eso le decía al principio, si alguno no confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no es parte de la iglesia. Y debemos de defender esta verdad. Los musulmanes niegan que Cristo sea divino. Dicen que es simplemente un profeta. Pero otro día hablaremos del Islam. La iglesia necesita pastores, diáconos y ministros, como nos dice Hechos capítulo 14, versículo 23. Y dice que Pablo por todas las ciudades donde iba estableciendo ancianos y obispos, o sea, pastores, en todas las iglesias. Y toda esta información nos llevará a un tercer y último punto, que es práctico. Porque quiero hablar de la responsabilidad de nosotros como cristianos ante la iglesia universal y local. Veamos rápidamente 2 de Timoteo capítulo 3, verso 14, que nos va a servir como base para poder tocar este punto. 2 de Timoteo 3, 14. Perdón, 1 de Timoteo 3, 14. Dice la palabra del Señor, y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué somos nosotros? La casa de Dios. Y dice que en la casa de Dios debe haber una manera correcta de conducirnos. En este punto quiero abordar los últimos 3 aspectos que nos van a dar una mirada práctica a toda la información que he venido presentando hasta el momento. Pues la iglesia es la morada de Dios y es por el Espíritu de Dios que somos hechos parte tanto de la iglesia universal y luego de una iglesia local. Romanos 8, 14 y 15 dice que Cristo ha hecho morar su Espíritu en nosotros. Y su Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es pues la presencia permanente del Espíritu que determinará las características de la iglesia. La iglesia no se puede organizar como a ella le parece mejor. Queremos hacer lo que se nos da la gana, hermanos.
Leamos el libro de Jueces y veamos cómo le fue a Israel cuando quería hacer lo que se le dio la gana. Y Dios tuvo que ponerle reyes, porque si no, se iban a destruir ellos mismos. ¿O no dice el libro de Jueces al final que Israel fue a la guerra contra la tribu de Benjamín? Y casi desaparecen a una tribu. Y han leído Jueces 19, lo que hizo el levita con su concubina. Terrible esa historia, hermano. Yo digo, pero Señor, ¿por qué están aquí? Para que aprendas, cabezón. Necesitamos que sea el Espíritu de Dios el que determine las características de la iglesia. Leímos el Pentateuco y nos dimos cuenta, y le dijo Dios a Moisés, y el tabernáculo va a ser así, así, con el material y con la forma y con la figura, y le dice, y guárdate de hacer conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Pero ahora nosotros, ¿verdad? Hacemos el templo como nos gusta, con la forma que nos gusta, y está bien porque la Biblia no nos norma cómo deben ser los templos. Pero sí nos norma cómo debe ser nuestra vida delante de Dios si somos parte de la iglesia. Siendo la iglesia su templo, como dice 1 Corintios 6, 19 y 20, y 2 Corintios 6, 16 al capítulo 7, versículo 1, la iglesia es santa como Él es santo. Es el poder del Espíritu lo que hizo que la iglesia fuera de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, es el Espíritu Santo el que impulsa el avance de la iglesia. Hechos 9:31 dice que eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Por tanto, el templo de Dios ya no es algo local. Por eso en Juan capítulo 4, versículos 22 y 23 dice, y llegará un día en que los hombres ya no adorarán en Jerusalén o en este monte, sino que en todo lugar adorarán al Padre, porque adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Por tanto, la iglesia es universal, porque en todo lugar donde hayan creyentes, donde hayan santos de Dios que se reúnan para alabar a Dios, ahí está Dios con ellos. Y esto nos tiene que llevar a hacer la siguiente pregunta: ¿puedo ser cristiano y no congregarme? ¿Cuántos saben que en el 2020, por la pandemia, las iglesias se cerraron por muchos meses? Y entonces la iglesia o se reunía por Zoom o por esas plataformas, o bueno, no se reunía. Después de la pandemia, mucha gente quedó acostumbrada a esas iglesias virtuales. Yo conozco a una persona que vive ahí en el reparto, que ella no va a ninguna iglesia. Ella dice, no, mi iglesia está aquí. Y todos los domingos pone a un pastor, a un predicador, y ahí hace su culto ella. Pero yo les hago una pregunta: ¿ese pastor conoce a esa persona? No. ¿Ese pastor ora por ella? No. Por eso necesitamos ser parte del cuerpo de Cristo. Yo sé que ustedes escuchan en YouTube predicadores de su elección, si es que escuchan, y está bien, no le digo que no escuchen, yo escucho predicadores, me gusta que usted predica, pero ellos no son mi pastor. Mi pastor se llama, en nuestro caso, Lester Alonso, y es él el que cuando nos enfermamos nos visita. Es él cuando un familiar se muere quien nos acompaña en los funerales. Es él cuando nosotros hacemos una celebración que nos bendice en nuestras casas. Él es el que come con nosotros, Él es el que nos predica los domingos, Él es el que organiza junto con el cuerpo oficial la iglesia. Y es Él a quien Dios ha puesto en este lugar para ministrarnos a nosotros. Junto con su esposa, nuestra hermana Liz, la pastora. Ellos han sido puestos por Dios acá. Ellos son los que velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta por nosotros. Imagínense los dolores de cabeza que les provocamos a ellos. Amemos a nuestros pastores. Si usted tiene pastor, si hay alguna visita, ame a su pastor. Porque al final él es el que va a tener el clavo. Él le va a decir, ¿y qué hizo la fulana? Mirá, la fulana se andaba descarriada, no le llamaste la atención. Y el pobre es el que va a dar cuenta. Que a veces el pastor ni enterado. Amemos a nuestros pastores. Ahora, para responder a la pregunta, ¿puedo ser cristiano y no congregarme? Bueno, la respuesta rápida es no. No es cristiano el que no se congrega. Es religioso, pero no es cristiano. No existe el llanero solitario en la iglesia. Una oveja
que se aparta del rebaño está expuesta a los lobos, a los leones y a los osos. Por eso necesita del pastor y del rebaño. Una oveja que se aparta del rebaño y no encontrará pastos para alimentarse, se morirá de hambre. Porque tenemos un pastor que es Cristo el Señor. Pero también tenemos pastores en nuestras iglesias locales. Porque muchos piensan que esto se puede hacer, pero es porque no consideran la naturaleza de la iglesia. Spurgeon decía al comienzo que todo verdadero cristiano debe amar a la iglesia, porque la iglesia es el lugar más preciado de la tierra, porque el Señor la ama. No podemos decir que somos de Cristo y no ser parte de una comunidad de los santos de Dios. No podemos decir que somos de Cristo y no pertenecer a una iglesia local. Pues si estamos unidos a Cristo, que es la cabeza, también necesariamente debemos estarlo al cuerpo. Hebreos 10, versículos 19 al 25. Mira lo que dice. Estos son los beneficios que el Señor nos ha dado en el nuevo pacto. Pero también hay una cláusula para ser receptores de esos beneficios. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, recuerde que es la casa de Dios, la iglesia, columna y baluarte de la verdad, acerquémonos, no dice acérquense individualmente, no, acerquémonos juntos, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos siempre, plural, firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Decía Pablo, una esperanza. Nuestra esperanza es Cristo, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros, estimularnos al amor y a la buena obra. Pero yo no puedo estimularle al amor y a la buena obra a quien yo no veo. ¿Verdad? Yo puedo animarlos a ustedes y ustedes me animan a mí porque yo los conozco, yo puedo hablar con ustedes en persona, yo les puedo escribir por WhatsApp porque tengo su número de teléfono, pero yo no puedo ir a hablarle de algo a un miembro de la iglesia de Betel porque yo no conozco a ninguno de Betel. ¿Verdad? ¿Y qué dice el versículo 25? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día de la venida de Cristo. Entonces, para responder, no eres cristiano si no te congregas. Porque para ser cristiano necesitas tener una iglesia local. Necesitas ser parte de la iglesia militante para un día ser parte de la iglesia triunfante. ¿Qué significa esto? Bueno, este punto pretendo responderlo brevemente de la siguiente manera. Somos la iglesia militante, los creyentes que estamos vivos ahora. Oye, aquí hay uno que está muerto entre nosotros. No, ¿verdad? Y estamos peleando la buena batalla de la fe en este tiempo. Y la iglesia triunfante es aquella compuesta por los creyentes que ya han coronado la carrera y están esperando la resurrección. Si no somos parte de la iglesia militante, no seremos parte de la iglesia triunfante. Si no peleamos la batalla de la fe aquí juntos, no vamos a coronar ni tener la victoria de la resurrección después. No hay Canaán si no hay desierto. No hay gloria si no hay pruebas. Y esto nos debe llevar a las responsabilidades, a la misión y a la vida de la iglesia. Y aquí voy rápido. El propósito de la iglesia universal es triple. El primero es exaltar a Dios. Fuimos creados para alabar a Dios y exaltar su nombre. ¿Y cómo nosotros podemos exaltar a Dios? Mediante la edificación de los miembros de la iglesia. Y promoviendo la comunión. Y predicando el evangelio a los perdidos. Y haciendo discípulos. Ese es el propósito de la iglesia universal. Ahora, ¿qué debe hacer la iglesia estrella de Belén? La iglesia estrella de Belén, a través de sus pastores, a través de los predicadores, a través de todos nosotros, debemos alimentarnos con la palabra de Dios. Ser parte de una iglesia local nos permitirá ser dirigidos en la alabanza y adoración. Y nos va a proteger
bajo el pastoreo de un liderazgo piadoso, Hechos 13:7, 1 de Pedro 5, versículos del 1 al 4, Hechos 20:28, y nos proporcionará la oportunidad de servirnos los unos a los otros. Porque ¿dónde yo puedo ejercer mi don de manera eficaz si no solamente en la iglesia, que es la casa de Dios? Y para concluir, creo que debemos de tener presentes 5 aplicaciones que podemos aprender y guardar de todo lo que hemos estudiado. Y si ustedes guardan estas 5 cosas, nada de lo que habré dicho en estos 50 minutos habrá sido en vano. Sí, no crean, ya estoy colgado. Número 1. Solo los que son de Cristo y guardan su doctrina son la iglesia universal. Esa es la primera verdad que yo quiero que usted aprenda hoy y la aprenda para toda su vida. Número 2. Todos debemos ser parte de una iglesia local, es decir, pertenecer a la membresía de la iglesia, por lo cual conviene que nos hagamos la siguiente pregunta: ¿de qué forma estás contribuyendo al cuerpo de Cristo en tu iglesia local? ¿Estás contribuyendo a tu iglesia? ¿Estás usando tus dones para servir a los otros? Para que reflexionemos. Número 3. Somos un organismo vivo creado por Dios, pero también tenemos una estructura institucional necesaria para nuestro funcionamiento y orden. Número 4. Para conocer todos estos aspectos acerca de la iglesia y nos ayuden a derribar los argumentos de los grupos sectarios y a despejar dudas y afirmar nuestra existencia a la luz de la Biblia y de la historia. A la luz de lo que les he dicho, ¿quién es la iglesia católica? Nosotros. Y no tengan miedo de usarlo. No se avergüencen. Somos la iglesia de Cristo. Y número 5. Para ser parte de la iglesia debes haberte arrepentido de tus pecados y haber sido redimido en Cristo. Por tanto, cierro con esta frase que escribí a manera de reflexión mientras preparaba este mensaje. Solo quienes conozcan su historia tendrán un fundamento sólido, pues quienes no lo hacen corren el peligro de ser engañados y arrastrados fuera del cuerpo de Cristo, pues Dios nos ha dejado este medio para eliminar el error y afirmarnos en la verdad eterna. Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Somos el pueblo santo y agradable de Dios. Somos su iglesia.